de la parte endoscópica, la parte práctica de endoscopía. Ustedes ya, la doctora Barbaglia le dio una charla así de este tipo, ¿no es cierto? Más práctica, ¿no? Que Sí. se llaman plenarias o algo por ahí. ¿Y con ella qué tema vieron? Radiología sobre todo, tránsito de esófago, Perfecto, seriada. perfecto. Muy bien, bárbaro. Yo después les voy a ir compartiendo en la clase, que es un PowerPoint, ¿sí? Pero creo que se lo había preguntado a ustedes. Ninguno de ustedes se hizo alguna vez una endoscopía, ¿no? No. Bueno. La tengo acá enfrente mío, no sé si estoy enfrente de ella, a Ana Verónica Vila, ¿sí? Ana, contame, ¿qué es una endoscopía para vos? Y es un estudio, digamos, que se utiliza para evaluar, digamos, las distintas cavidades del cuerpo a través de una cámara. ¿Y en qué consiste? Como el procedimiento, digamos. Sí, ¿qué es lo que vos sabes de la endoscopía? ¿En qué consiste? Y que es como muy, digo yo dicho, como un tubito, digamos, que en el extremo tiene una cámara, que es lo que se introduce, por ejemplo, para evaluar lo que es esófago o estómago por boca. Bien. Y bueno, y permite también toma de biopsias. Está, bien, perfecto. La pregunta viene a lo siguiente, ¿sí? Es algo muy difundido el tema de pensar que la endoscopía es introducir una cámara en un lugar del cuerpo y listo, ¿sí? Pero la endoscopía es algo bastante más complejo que todo eso. ¿Estamos? Yo les voy a mostrar ahora la primera parte de la charla y me van a avisar ustedes si la pueden ver. Profe, yo creo que lo que nunca hablamos son de las partes previas a la realización de la endoscopía. Toda la parte de que hay que vaciar el tubo digestivo, toda esa parte. Ahora lo charlamos. ¿Ustedes pueden ver lo que yo estoy mostrando? Sí, ahí se ve bien. Sí, Se ve bien. Bien, perfecto. Sobre eso que estaba hablando ahí Mauro, me parece que era el que hablaba, es lo que yo le quería contar, ¿sí? En líneas generales la gente y lamentablemente los médicos piensan que hacer una endoscopía es introducir una cámara en el cuerpo. Y es algo bastante más complejo, ¿sí? Y que no es un procedimiento exento de riesgo, porque como ustedes la otra vez los dije, si han escuchado una o más de una vez de alguien que ha tenido alguna complicación que inclusive puede llevar a la muerte del paciente. Entonces, un concepto a tener en cuenta en medicina es eso, que existen los procedimientos invasivos y no invasivos, y cuando uno hace un procedimiento invasivo que puede ser hasta colocar una inyección, siempre y cuando que tenga una paciente que quedó renga por una inyección intramuscular, que tuvo la mala suerte, le dieron en un nervio, ¿sí? Probablemente por el nervio pasado por donde no correspondía, ¿sí? Entonces, es muy importante saber que cada vez que uno indica un procedimiento, lo que está haciendo es, al indicar un procedimiento de tipo invasivo, un riesgo, aunque sea mínimo, para el paciente hay. Entonces, una endoscopía no es simplemente poner una camarita. Estamos, como a mí me decían en otros lugares, camarita ponía el plomero para mirar por adentro las tuberías, por otros lugares existen fibras ópticas para mirar tuberías, ¿sí? Entonces, cuando uno hace una endoscopía, tiene que tener en cuenta que hay un proceso previo, un proceso intraprocedimiento y algo postprocedimiento. ¿Estamos? Y para hacer una endoscopía, uno no necesita solamente el paciente, la cámara que le vamos a meter adentro y el operador, ¿sí? Sino que uno necesita hacer el procedimiento en lo que se llama un centro o una unidad de endoscopía. ¿Estamos? Las unidades están adentro de los centros, generalmente de los sanatorios. Los centros de endoscopía pueden ser centros sanatoriales o pueden ser centros ambulatorios, que permiten definir distintos tipos de complejidad, no del procedimiento, pero sí del tipo de paciente, ¿sí? Uno nunca va a ser un paciente grave o un paciente complicado en un centro ambulatorio, ¿sí? Sino que lo va a llevar en un centro sanatorio por cualquier eventualidad que tenga. Aunque en la práctica diaria se tiende a hacer cada vez más procedimientos en centros ambulatorios porque obviamente requiere de mucho menos elementos para hacerlo. Cuando vos vas a hacer una endoscopía, una unidad de endoscopía consta de muchos elementos que te van a permitir introducir la cámara adentro del paciente y listo. Hace muchos años, no sé si alguno de ustedes tiene acceso a algún libro de medicina viejo, en la década del 60, cuando se empezó a hacer la endoscopía era un tubito realmente, no con una cámara,
con una fibra óptica, ¿sí? Que tenía en la punta una bombillita de luz que se llamaba luz caliente. Entonces al paciente lo sentaban, ¿sí? Lo ponían en esta posición y el médico parado desde arriba introducía rápidamente ese tubito, que no era semiflexible, no era del todo flexible, miraba y sacaba. Lo tenía que hacer rápido para que la lucecita no queme, si no la lamparita te quemaba. Antes de eso inclusive existía lo que se llama la endoscopía rígida, que era un tubo, como un sable, donde al paciente se lo hacía con anestesia general, se lo acostaba y con el cuello hiperextendido, también con una cámara, con visión directa, uno introducía y miraba dentro el estómago o el esófago, porque no se podía acceder a más de esos lugares, también con una camarita, con una luz que te quemaba, entonces había que hacerlo rápidamente. ¿Sí? La medicina fue avanzando y eso fue permitiendo que sea de más fácil acceso y obviamente mucho menos cruento que en aquellas épocas. Al punto tal que hoy por hoy una cámara de endoscopía, un endoscopio tiene 8 milímetros de diámetro, ¿sí? Es prácticamente imperceptible a pesar de que se hace con anestesia. Entonces cuando vos tenés una sala de endoscopía o un centro de endoscopía, vos requerís de la camilla, que tiene determinadas características, necesitas la torre, necesitas la sala, la mesa de anestesia, necesitas una sala de recuperación y necesitas un centro de trabajo, porque después hay que hacer el análisis de las imágenes, hay que hacer los informes, que son extremadamente importantes, chicos, ¿sí? Y toda la parte de papelería administrativa, que tiene connotaciones no solo administrativas, sino también connotaciones legales. Uno puede hacer un estudio, pero lo que vale del estudio es lo que uno escribe y deja firmado y asentado, ¿sí? en los distintos tipos de actas e informes que uno entrega al paciente. Entonces vos requerís de tener, no solamente, ustedes están viendo lo que yo voy mostrando con el cursor, ¿no? Sí. Esta es la torre de endoscopía, que tiene varios, además, elementos, incluidos por ahí los equipos de electrocoagulación, que son necesarios para cortar y quemar adentro de un paciente. Necesitas tener siempre preparada una caja de paro con un cardiodefibrilador por cualquier eventualidad que haya. Necesitas múltiples endoscopios que te permitan actuar en distintos tipos del cuerpo o que sean de repuesto para cualquier eventualidad, ¿sí? Muchas veces necesitas una sala de rayos contigua, como este caso, en el cual vos tenés que hacer procedimientos que se llaman procedimientos mixtos, ¿sí? En el cual usás no solamente la parte de endoscopia, sino la parte radiológica al mismo tiempo, como por ejemplo en las colangografías retrógradas endoscópicas. Y también se necesita muchas veces tener torres auxiliares por cualquier eventualidad. Y además de toda esa infraestructura edilicia, ¿sí? Vos necesitas personal. Usted ahora con el tema de la pandemia deben estar escuchando, ¿sí? El recurso humano, que por ahí no es tenido muy en cuenta. Cuando uno hace un procedimiento endoscópico, este es el centro más grande que hay en Santa Fe de alta complejidad dentro de un sanatorio, ¿sí? Para procedimientos invasivos de alta complejidad, no solamente tiene que estar el que hace la endoscopía, ¿sí? Si ustedes miran acá, en este lugar, por ejemplo, hay uno de los médicos que hace una endoscopía, que es el operador que va coordinando todo, otro colega que lo va ayudando, muchas veces tenemos a 2 colegas, un asistente de endoscopía, ahí ya tienen 3 personas, ¿sí? Acá está la enfermera rotante, esta es una mucama que te ayuda, y ahí está el anestesiólogo. O sea que por ahí para un procedimiento de alta complejidad, ¿sí? Como dijo Ana, poner la camarita adentro requiere de un lugar que tenga al menos 3 espacios físicos y 6 personas para realizarlo. ¿Estamos? Entonces fíjense que cuando yo me quejo porque los colegas, a pesar de que a mí me ayuda, viven pidiendo endoscopia, voy a decir, che, pedir una endoscopia no es meter la camarita por la boca, que es lo que por ahí muchos pacientes médicos le dicen y le expresan mal al paciente. No, anda, que te hagan una endoscopia y después vení y traen el resultado. Todo eso requiere una como si fuera una ecografía. Claro, aunque la ecografía también vos tenés que saber que la gran ventaja que tiene es que no es invasiva y no requiere toda esta infraestructura. Claro, obviamente, pero digo sí que requiere un médico capacitado. Y una vez que vos terminás... ¿Cómo? Digo que lo dicen como si fuera una ecografía y en claro, realidad... pero es algo bastante más complejo. ¿Sí? Claro. Es como cuando le decimos a los cirujanos, porque uno también, tenés que hacer una vesícula, andá a operarte y después venía a verme. El andá a operarte significa un montón de cosas, ¿sí? Porque necesitas esto más infraestructura y ni hablar de las complicaciones que puede haber. Y una vez terminado el procedimiento, está toda esta parte, que es la parte administrativa. Cuando terminar el procedimiento tenés que
después recuperar al paciente, hacer el informe, hacer copia, triplicado, dejar asentado en una computadora, en el acta, la enfermera tiene que anotar la total de la medicación que hizo, el anestesiólogo la recuperación, o sea, hay todo un proceso, ¿sí?, que lleva a eso. Y obviamente que existe toda la cuestión, ¿sí?, como decía recién su compañero, previa, que es, ¿a quién le voy a hacer la endoscopía? ¿Es un paciente de bajo riesgo o de alto riesgo? ¿Sí? ¿Qué procedimiento lo tengo que hacer? ¿Tengo que hacer un procedimiento de diagnóstico o un procedimiento terapéutico? ¿El paciente está en condiciones de realizarse una terapéutica si uno determina algo en el momento? ¿Sí? ¿El paciente tiene una valoración cardiológica? ¿Tiene hecho análisis? ¿Tiene riesgo respiratorio? ¿Tiene riesgo? A ver, una cosa nos pasa en el día a día. Nos mandan pacientes con valoraciones cardiológicas, pero no te mandan el paciente con una evaluación respiratoria. Y vos no te vas a olvidar que vos por ahí el paciente va a hacer un estudio por la boca, va a tener obstruida la vía respiratoria parcialmente durante un buen ratito. ¿Estamos? Entonces, ahora nos mandan pacientes post-COVID para estudiar. Yo necesito que tenga hecho una espirometría ese muchacho antes de que se le haga una endoscopia alta. Estamos en anestesiólogo ni hablar. Tenés un paciente con anestesia general durante un procedimiento, por más que sea con respiración espontánea, y cuando necesitas una buena capacidad respiratoria para realizar una endoscopia. Y las endoscopías no son todas iguales, ¿sí? Existen tipos de endoscopía, la alta, la baja y la CPR son 3 formas de hacer endoscopía, la que entra por la boca, la que entra por la cola y la que entra por la boca, con la cual uno se va a dedicar a trabajar en la parte videopancreática, que eso, para que ustedes sepan, es un endoscopio totalmente distinto al resto, se trabaja de una forma completamente distinta, al punto tal que el endoscopista no se forma en vía biliar, la vía biliar es como un postgrado después de haber hecho endoscopía. La finalidad de la endoscopía, si es diagnóstica o terapéutica, y obviamente tener en cuenta las complicaciones que uno puede tener en una endoscopía, que como yo decía recién, depende del paciente, el tipo de estudio y si va a realizar una terapéutica. No es lo mismo hacer una endoscopía a un chico joven, diagnóstica, que hacerle una CPR a un paciente como me tocó anoche, de 130 kilos, estamos, que tiene que estar en una posición incómoda para el paciente, para mí y para el anestesiólogo, que tiene cardiopatía, hipertenso y una coagulopatía sobreagregada. Entonces, ese paciente, ¿sí?, tiene mucho más riesgo de tener complicaciones, y eso es algo que el familiar siempre tiene que estar avisado. ¿Estamos? ¿Hasta acá alguna pregunta, alguna duda? Bien. No. Otra cosa que es muy importante tener en cuenta es que para muchos de estos procedimientos vos tenés que preparar previamente al paciente, ¿sí? El estudio en el que más preparación se requiere es en el estudio de colon, y esa preparación tiene que ir dirigida al paciente. Hay 3 o 4 tipos distintos de preparaciones colónicas, ¿sí?, estándares. Pero vos no podés darle algo a un paciente que lo va a seguir de cuerpo durante 24 horas, le va a producir una diarrea osmótica muy severa, con gran cantidad de pérdida de líquidos y electrolíticos, si el paciente es un diabético o un insuficiente renal. ¿Se entiende? ¿Sí? Eso tiene que estar evaluado por la persona que da el turno, ni siquiera por el médico. Y esto es importante, porque hay una parte que yo no les muestro ahí, que es todo el personal que está afuera del área endoscópica, que es la secretaria y la administradora, ¿sí? Cuando ustedes van a pedir un turno, el turno no se lo da el médico, se lo da un personal administrativo que tiene que estar preparado para saber indicarte a vos y preguntarte 3 cosas. Che, ¿soy diabético? Si soy hipertenso, ¿tenés insuficiencia renal? Porque en base a eso tiene que estar preparado para saber qué indicación, qué prepararte. Y tiene que estar en permanente contacto con el médico operador para decir, che, tengo un paciente con tales características. ¿Cómo lo preparo? ¿Se entiende? Porque muchas veces nos pasa que el paciente no llega ni siquiera a hacer endoscopia porque entró en insuficiencia renal previo al procedimiento, ¿sí? Era un paciente añoso, diabético, fumador, bla, 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 le diste fosfato, le hiciste de cuerpo 3,5 litros de líquido en el día y su insuficiencia renal prerrenal. ¿Estamos? Y se te clavó antes de entrar a hacer la endoscopia. Todos esos son datos muy importantes. Y a todo eso tenés que agregar después la persona que se dedica a pasar informes, a pasarlos en limpio, a armar fotografías, a facturarte, ¿sí? Esto pasa tanto en el medio privado como en el medio público. En el medio público también tenemos todas estas cosas, ¿sí? Entonces, una vez que armaste todo eso, ¿sí?, que además tenés un médico que fue clínico, gastroenterólogo, endoscopista, y después se subespecializó en algo más, tenés un enfermero que es enfermero o instrumentador y después hizo la subespecialización en la parte de asistencia en endoscopía. Después de todo eso hacemos como dijo Juana y le metemos una camarita por la boca. ¿De acuerdo? Bueno. Y ahí empezamos a evaluar los distintos órganos. Esperen que comparto.
Bien. Y lo primero que vemos cuando entramos con el endoscopio por la boca es el esófago. ¿Estamos? Y en el esófago, ¿sí? Alguna de las patologías que vamos a ir viendo es la famosa esofagitis que estuvimos hablando en las clases anteriores. Acá ustedes tienen un esófago. Esto es muy importante. ¿Ven las dos coloraciones, la rosada clara y la rosada más oscura? Eso es el cambio de epitelio. ¿Estamos? Lo que ustedes ven acá es el epitelio cilíndrico, gástrico, y esto rosado que ustedes ven acá es el epitelio esofágico. Entonces, si ustedes miran acá, ven que ahí está como apretado, está como... ¿Ustedes me ven a mí ahí o no? Además de ver la Sí, sí. ahí es como que cierra, el tubo está así y cierra. Esto, ¿sí? Es el cierre diafragmático, ¿está? Y esto es la línea Z, la hora serrata, o sea que nosotros estamos arriba en el tórax, pero estamos viendo un pedacito de estómago, ¿se entiende? No cierra al mismo nivel que cambia la mucosa. Entonces acá estamos ante una hernia de hiatus, ¿sí? Vemos un pedacito de estómago más arriba, fíjense, ¿sí? Y cierra más abajo. ¿Está? Y acá tiene una lesión erosiva bien aguda, esto es una esofagitis. ¿Estamos? Este es el paciente que tiene hernia de hiatus y cada tanto hace reflujo, ¿sí? Y lastima la parte inferior del esófago. Este es el paciente que debería venir a consulta con una pirosis. ¿Estamos? Esto es la hernia de hiatus. Bueno, esta foto está... Acá está media turbia, pero acá estamos viendo con un estómago, ¿sí? La mucosa es rosada, pero todavía estamos con el endoscopio, llegamos y estamos por encima del cierre diafragmático. Estamos metidos en una bolsa de estómago a nivel del tórax. ¿Está? El endoscopio tiene medidas, tiene los centímetros marcados, entonces uno sabe a cuántos centímetros la boca está, y sabe a cuántos centímetros está la hora serrata, o sea, cuántos centímetros el endoscopio cuando cierra el diafragma y a cuántos centímetros está cuando cambia la mucosa. Y de esa manera mide el tamaño de la hernia de hiatus. Y lo otro que uno puede ver es esto, el esófago de Barrett, ¿sí? Si ustedes miran acá, en esta foto, ustedes ven que acá hay pliegues, ¿sí? ¿Los ven? Se los voy marcando, ¿sí? Esos son los pliegues gástricos, que están arriba. En cambio acá, en el esófago de Barrett, uno no ve pliegues, sino que ve una mucosa que de golpe se transforma, y si ustedes miran, no sé si lo pueden ver bien con detalle, acá hay un pequeño cambio mucoso, ¿sí? Como pequeñas linitas. Todo este esófago que uno va viendo acá es el tejido metaplásico. ¿Estamos? Es una mucosa que alteró la parte inferior del esófago. Entonces, esófago Barrett, y acá les estoy mostrando, fíjense en ustedes, estas son filmaciones. ¿Ven este número que está acá que dice P? Bueno, ustedes ya estaban nacidos, me parece, pero eran chiquititos. Antes se filmaban en VHS, en unos cassettes los estudios, a pesar de la muy buena imagen que teníamos. Acá ven una hernia de hiatus, ¿sí? Acá la ven a la hernia de hiatus. Cierra el diafragma, pero hay pedazos de estómago por encima del cierre diafragmático. Acá vemos una gran bolsa herniaria. Todo esto es estómago, ¿sí? Claro. Pero yo con el endoscopio estoy metido en el tórax todavía, ¿se entiende? Acá vemos esófago de Barrett, fíjense en esta imagen acá, ¿sí? Esto es HD y con cromodiagnóstico electrónico se llama. Si uno toca un botón y cambia completamente la mucosa y te permite delimitar perfectamente, ¿la van viendo? Al esófago de Barrett. Lo mismo acá. Vos ves el esófago de Barrett y los islotes estos más claritos que son mucosa normal en realidad. Otra cosa que uno hace cuando entra con el endoscopio es darlo vuelta. Esto que ustedes ven acá es el endoscopio. Uno entra y lo da vuelta y mira desde abajo el cierre diafragmático y ve como el endoscopio, como el diafragma cierra y agarra el endoscopio. ¿Sí? Acá tienen fotos más viejas de esofagitis. ¿Ven las líneas estas, las lastimaduras que tiene este paciente? En esta foto acá abajo, que es la más vieja, es la más fácil de ver. Bien rojo, como está todo lastimado, y eso obviamente uno va determinando una clasificación para determinar cuál es el grado de esofagitis que tiene. Más esofagitis todavía acá.
Profe, entonces es como, o sea, en ese sentido como la radiografía que veíamos los pliegues del estómago por encima del cierre. Exactamente, vos ves mucosa gástrica y pliegues gástricos por encima del cierre diafragmático. ¿Estamos? Esto es un esófago de Barrett, ¿visto? Esto es endoscopio. ¿Ven esos puntitos negros que ustedes ven? Esas son pequeñas fibras rotas. Antes los endoscopios, esto uno lo veía con el ojo directamente, así. Solamente le conectábamos una cámara y lo pasábamos a un televisor, ¿sí? No era de videoendoscopía, sino era fibra endoscópica convertido en video, que fue algo que hubo en el medio, entre la desaparición de los equipos fibra y el comienzo de los equipos de video. Claro. Acá ustedes ven es otro esófago de Barrett, y esto que ven acá, que se veía, esto es del 2005, era lo que se llamaba cromodiagnóstico con tinciones, en el cual uno le tiraba, en este caso, Lugol, ¿sí? Y la mucosa que no captaba Lugol es mucosa metaplásica, ¿ves? Y acá les quedaba directamente delimitado el esófago de Barrett. Entonces uno hace la biopsia dirigida, no tomaba en zonas que no captaba, iba y tomaba la biopsia acá y tenía muy buena precisión. Eso ahora se reemplazó por los cromodiagnósticos electrónicos, donde uno aprieta un botón y te cambia la tonalidad de la mucosa para poder definir dónde tomar la biopsia. Más imágenes, ¿sí? Esto es el esófago común, cierra en el mismo lugar que cambia la mucosa, cierra y acá arriba hay mucosa, cierra y acá me deja ver el anillo el sacorniario, esofagitis, lastimaduras, y esófago de Barrett. Acá tienen las dos formas de verla, ¿ven? Imagen común y una imagen con mejor definición con el cromodiagnóstico. ¿Estamos? Que te permitía delimitar completamente la mucosa esofágica. Hay una biopsia y nos va a informar si hay solamente metaplasia o si hay displasia. ¿Se entiende? Y si hay displasia, ¿qué grado de displasia hay? Para saber cómo seguimos. Y después la otra patología que nos permite ver el endoscopio y tomar biopsia es el cáncer de esófago, en el cual uno ya ve una lesión vegetante, infiltrante y estenosante, ¿sí? Que cierra e impide el paso del endoscopio. ¿Estamos? Antes se veían de peor manera como acá, aunque uno veía una zona ulcerada, ¿sí? Y esto que está acá cerrado, cuando uno intentaba pasar con el endoscopio no pasa. ¿Sí? Acá ven lesiones más vegetantes. Van a ver que las fotos de patología maligna esofágica, ¿sí? Son más viejas, ahora se ve, pero no se ve tan frecuentemente como antes. Por lo que hablábamos el otro día de mayor control de los pacientes, mayor indicación de la endoscopía y mayor ingesta de medicamentos que impiden, por ejemplo, el reflujo, como un factor predisponente. Otra de las cosas que podemos ver en la endoscopía, todo esto en el esófago, antes de llegar al estómago, es varices esofágicas, ¿sí? En los pacientes cirróticos o con hipertensión portal. Lo ven al cordón varicoso ahí, es bien evidente. Acá se ven con mejor definición, porque este ya es un equipo de video, y acá ven pequeñas varices sobre varices, las ven a los cordoncitos que están arriba de la varice. Viene un cordón incurgitado. Estos son cordones grandes, que nos permiten después hacer esto. Uno ve el cordón, pone un aparatito que se llama bandas en la punta del endoscopio, ¿sí? Y si van viendo ahí, ven cómo la agarramos y la esclerosamos a la banda y la apretamos con una bandita que hace que después ese cordón varicoso, al dejar de tener circulación, forma un coágulo en su interior, se trombosa y se cae. ¿Se entiende? ¿Algo que quieran preguntar? No, eso lo habíamos visto en cirugía, así que está bueno. Bien. El estómago y duodeno, ¿sí? Las patologías que uno puede encontrar son fundamentalmente las gastropatías, no la gastritis, las gastropatías que se dividen en tres grandes grupos: eritematosas, erosivas o hemorrágicas. Esta era la forma que uno veía la gastropatía antes, ¿sí? Esta es una gastropatía eritematosa, con parches de eritema. Acá se ven. Acá se ven erosiones, si ustedes miran con mayor detalle van a ver pequeñas depresiones un poco más rojas, y si no antes podíamos ver esto, que eran las gastropatías erosivas, hemorrágicas,
que en la erosión tenían restos de hemosiderina. Acá ven a la izquierda más gastropatías hemorrágicas. Por eso les cuento que ahora es más difícil de ver esto, porque todo el mundo cuando empieza con sintomatología toma bloqueantes de bomba. Por ende es muy raro llegar a un grado de gastritis gastropatía tan severa que uno vea endoscópicamente. Estas son imágenes de mejor definición, donde uno ve en la parte más roja, eso es eritema. Acá ven erosiones, pequeñas lesiones, lastimaduras rojitas. Acá vemos petequias, puntitos rojos, ¿sí? Bien superficiales. Eritema, erosiones, con restos de hemosiderina. Acá si ustedes ven lo blanco es fibrina. ¿Sí? Acá estamos viendo también otra zona de bien de eritematosa, de mucosa roja. Lesiones de estómago. Esto es el estómago normal. Esto es un estómago, si ustedes ven que hay como, es irregular, eso es un cambio mucoso que hace pensar que puede haber Helicobacter pylori, una biopsia. Acá vemos más petequia, esos puntitos rojos, y acá vemos erosiones. ¿Sí? Si ustedes ven en esta foto acá van a ver que está levemente deprimida. ¿Está? Y esto que está acá a la derecha ya es una angiodisplasia, una lesión vascular. Esto es una úlcera. Fíjense de qué año la foto, 20 años atrás. Acá ven una úlcera a la izquierda, otra úlcera, múltiples úlceras, y acá ven una gran úlcera. ¿Lo ven todo deprimido? ¿Ven que están los pliegues en el medio de un agujerito? Con un resto sañoso, ¿sí? Y de fibrina. Más úlceras, les vuelvo a reiterar. Estas son fotos viejas, porque antes de estas úlceras tan grandes, eran más fáciles de ver que ahora. Ahora la mayoría de la gente no llega a lesiones tan grandes sin antes hacerse una endoscopía. Acá una gran úlcera recubierta de fibrina, y si ustedes se fijan, tiene como un dedo ahí metido, ¿sí? Por eso se está penetrando. Grandes úlceras. Esto radiológicamente se ve espectacular, como le mostró la doctora el otro día. Acá ven una pequeña úlcera con ese puntito rojo ahí, es un pequeño vasito visible. Estas son imágenes mucho más nuevas, donde uno ve la mucosa totalmente alterada y una úlcera, yo la estoy mostrando con el cursor, blanquecina. Y otra paciente, por ejemplo, que tiene ahí un pequeño angiodisplasia, que son esos puntitos rojos que ahora uno con un láser va quemando, ¿sí? Para evitar sangrados. Estos son pacientes que sangraron. Más úlceras, y lo que hablábamos el otro día, las úlceras buenas o las úlceras malas. En realidad son todas úlceras, tienen características propias que hacen pensar en una úlcera péptica o en una úlcera maligna. Esta foto de acá es bien característico, y esto se correlaciona con lo que le debe haber dicho Janina, ¿sí? De los pliegues amputados que llegan hasta el borde de la úlcera, como algo característico de las lesiones malignas. Entonces uno se encuentra con semejante úlcera, ¿sí? Y ve los pliegues eso, y uno toca con la pinza de biopsia y va viendo que ahí la mucosa pierde elasticidad, es poco elástica. ¿Estamos? En cambio, esta de acá abajo uno ve una úlcera de borde más regular y que no tiene pliegues alrededor, no tracciona hacia su lado. Acá otra úlcera muy grande, ¿sí? También con fondo sañoso y restos hemáticos, otra úlcera mucho más grande todavía. Acá una úlcera que va a lo largo y que en el medio tiene un vasito visible. ¿Sí? Más úlceras. ¿Sí? Ese agujero de ahí es el píloro, una úlcera, otra úlcera, otra úlcera. Y acá una gran úlcera. Y todo eso se difiere de estas grandes úlceras que ustedes ven acá a la derecha, que ya son procesos, ¿sí? Infiltrativo, en el cual la mucosa es totalmente irregular, tiene restos hemáticos, tiene restos de necrosis, está todo fibrosado. Y obviamente muchas veces el paciente consulta por alguna patología mucho más florida. Y finalmente podemos llegar al intestino delgado para ver otro tipo de cosa, ¿sí? Que es la patología, ¿sí? Las enteropatías, que lo importante endoscópicamente, y para eso les traigo esta foto, es ver
Usted acá tienen dos imágenes, ven, de intestino delgado normal, donde uno llega por la boca, pasa por el esófago, pasa por el estómago, llega al intestino delgado, y en el intestino delgado evalúa los pliegues, ¿sí? Y ve que está todo normal. Pero a veces se encuentra con esto. Ven que acá no hay pliegues y hay un patrón en empedrado, que decimos. Con este que abajo que el pliegue es muy, muy chiquitito y tiene como un pequeño festoneado. Esto es indicativo de atrofia vellositaria. Esto es lo que uno tiende a ver en aquellos pacientes que tienen atrofia vellositaria. Obviamente que en la mayoría son celíacos, pero no siempre es así. ¿Se entiende? Bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Si los canso, si me dicen. Yo, profe, de gastropatía. O sea, vas pasando de una a la otra. Pamela, acá prendo la cámara. Vas pasando de una a la otra, o sea, de eritematosa erosiva hemorrágica. No o siempre. se da cada una no. Distintamente. Hay todo un mecanismo fisiopatológico entre las defensas y los agresores del estómago que hacen que tengas uno o lo otro. ¿Estamos? Se supone que si vos lees el mecanismo de acción por ahí de los AINES o de los productos químicos, deberías evolucionar directamente hacia una gastropatía de tipo erosiva. ¿Estamos? Pero no siempre es así. Uno por ahí se encuentra con pacientes que toman todo tipo de medicamentos y tienen el estómago un poco rojo, y otros que no toman nada o que tienen un poco de estrés y tienen erosiones, ¿sí? Pero no es una cuestión de evolución. Sí podríamos decir que la hemorrágica podría terminar siendo una consecuencia de la erosiva. Nunca va a sangrar tu estómago si no tiene una lesión previa que sangra. ¿Estamos? Sí, gracias. Con respecto, bueno, eso, después sacamos el endoscopio de la boca en muchos pacientes y metemos otro endoscopio, porque eso es muy importante aclarar al paciente que son distintos tubos los que se usan. No distintos tubos solamente para él, sino que cuando uno hace una endoscopía, el tubo que usa con un paciente se manda a lo que se llama procesar, que es desinfectarlo, ¿sí? Con una serie de productos químicos para evitar infecciones, ¿sí? Y mientras uno va procesando ese equipo, mientras uno lo va desinfectando, va a hacer la endoscopia con otro tubo. Por eso es importante que haya siempre más de un tubo para cada procedimiento, ¿sí? ¿Tiene que estar estéril el tubo? No, el tubo está desinfectado, porque se utilizan, no está estéril al 100% como otro tipo de producto. Lo que está estéril son las pinzas de biopsias y los materiales con los que uno hace la terapéutica. El tubo en realidad, uno lo saca, lo lava, una serie de productos químicos, después lo deja 20 minutos, que es suficiente para, podríamos decir que una esterilización suave, mata todo tipo de bacterias y virus. El tema es que el intestino tampoco es estéril, así que es innecesario. Exactamente, por eso. En realidad, el endoscopio en sí mismo no podría contagiarte nada, salvo que vos entres en contacto con la mucosa a través de algún método, por ejemplo, una inyección, una toma de biopsia, algún corte o algo por el estilo. El riesgo es bajísimo, pero no es nulo. En los mejores centros del mundo, cada tanto tienen casos, y a veces hasta hay brotes, de infecciones en salas de endoscopía. Cuando hacemos otro tipo de estudio, que es la colonoscopía, ¿sí? Recuerden que lo importante es intentar recorrer todo el colon. Uno se va a encontrar con esta patología tan florida y tan común, que son estos agujeritos, que son los divertículos. ¿Estamos? Divertículo, miren la cantidad de divertículos que tienen. O este paciente acá a la izquierda, en el cual tiene tantos divertículos que llega un momento que uno no sabe cuál es la luz por donde entrar con el endoscopio y cuál es el divertículo. ¿Sí? Pequeños agujeritos que se forman agujeritos que se forman en la pared colónica. ¿Sí? Acá, más común. Y acá, si ustedes ven, esto que ven acá amarillo a la izquierda, eso es pus, porque a veces uno hace una endoscopía y se encuentra con el paciente está cruzando algún tipo de diverticulitis, un proceso inflamatorio e infeccioso además. ¿Sí? O estos casos como los de acá, donde directamente uno no ve por dónde seguir. Ahí está el riesgo siempre de perforación colónica, de rotura del colon. Uno con el endoscopio entra y se mete en un agujerito que no corresponde. Otra patología que uno puede ver en el colon es la enfermedad inflamatoria, ¿sí? Una mucosa eritematosa, edematizada, erosionada, ¿sí? Fíjense cómo veíamos antes normal, cómo veíamos la colitis ulcerosa, por ejemplo, en estos casos acá,
Acá esto es mucho más florido, ¿sí? Con formación de pseudopólipos, con secreción mucopurulenta. Toda la mucosa en forma continua tomada. Acá se ven con estas son imágenes mucho más modernas, ¿sí? Donde uno ve las mucosas erosionadas, con microulceraciones, muchas veces con secreción hemática. Esta foto que usted tiene acá es para que ustedes vean la diferencia, ¿sí? Pero acá lo importante es la foto del medio. Ustedes ven a la derecha cómo se ve una mucosa completamente normal que mantiene, ¿sí?, lo que llama el patrón vascular, y de golpe se corta y empiezan con esta mucosa hacia la izquierda, edematizada, eritematosis con múltiples microerosiones. ¿Se dan cuenta de eso? Esto es lo que uno ve en la colitis ulcerosa. ¿Se acuerdan que la colitis ulcerosa, no sé si ya la estudiaron, es una enfermedad inflamatoria que afecta el intestino en forma continua? ¿Estamos? Y de golpe, esta es una foto del ángulo esplénico. El paciente, cuando vos doblás en el ángulo, vos vas doblando y vas viendo que la mucosa se pone normal. ¿Estamos? Entonces, para distal es normal, para proximal la mucosa está alterada. ¿Estamos? Perdón, para proximal es normal y para distal está alterada. ¿Sí? Eso habla de una patología continua. Acá tienen más fotos de secreciones, de microulceraciones con secreciones mucopurulentas. Ven acá a la derecha abajo un patrón vascular normal. El resto, toda patología inflamatoria. ¿Se dan cuenta? Sí, se nota. Otra cosa que podemos ver en el colon son los pólipos, ¿sí? Estas pequeñas lesiones elevadas, ¿sí?, unidas a la pared por un pedículo, que tienden a ser muchas veces patología premaligna, precancerosas. Pólipos de diversos tamaños y gustos. Se clasifican por tamaño, por cantidad y por su histología. Tamaño y cantidad es la clasificación endoscópica, por histología tenemos que esperar el resultado de su extracción. ¿Sí? Acá ven cómo sacábamos, siguen con el mismo método, solamente que la visibilidad ahora es mucho mejor. Tenías el endoscopio, lo agarrabas con una cita, track, cortás y qué más. Estos son sistemas nuevos de imágenes que permiten ver pequeñas lesiones mucho más chiquititas. Esto era lo que se hacía el cromodiagnóstico endoscópico, ¿sí?, que es pintar la mucosa con algún tipo de colorante para poder definir mejor las pequeñas lesiones. ¿Las ven ahí? ¿Sí? Si uno mira acá no veía nada, uno ve acá con la tinción pequeñas lesiones polipoideas. Lesiones pequeñas, lesiones grandes, fíjense en esta gran lesión unida a la pared por un pedículo grueso y largo. Acá vemos una lesión llamada de tipo plana. Esto que ustedes ven acá es un pedículo recién cortado. Y esto que ustedes ven acá son poliposis, como este acá a la derecha. Son lesiones polipoideas una al lado del otro. Esta es la poliposis adenomatosa familiar. Prácticamente no dejan mucosa sana. Un pólipo al lado del otro. Acá un pólipo unido a la pared por un pedículo largo, largo, largo. La cabecita es la parte adenomatosa. ¿Se entiende? Acá tienen más pequeñas lesiones polipoideas. Acá tenemos un adenoma, y esto que ve el negro acá, cuando la lesión es muy chiquitita, la marcamos con tinta china, le hacemos como un tatuaje al lado, para después poder detectarla y seguir la lesión. Entonces uno cuando hace la endoscopía va y mira exactamente dónde estaba la lesión. Acá tenemos otra lesión grande que se extrae y se cierra, ¿sí?, con clip, que son unos broches que uno va poniendo para cerrar la zona de la resección. Pólipos, pólipos, pólipos con clip, otro pólipo grande. Fíjense cómo lo vamos extrayendo, y cuando terminamos de extraerlo, ahí le cerramos. Todo esto que ustedes ven acá es el pedículo, eso ahí tiene como un agujerito que queda. Entonces cerramos con un clip, que es el broche que sostiene, ¿sí?, y que impide que eso se perfore, y fundamentalmente que sangre. Todos estos materiales son descartables y se tramitan previamente. En el hospital tenés que llenar unos papeles, ¿cómo se llama? Se hacen trámites para conseguir esos materiales.
Y acá tienen técnicas mucho más modernas que se llaman mucosectomía. Si ustedes ven acá a la derecha hay una lesión irregular, plana, eso no tiene lugar de ¿cómo se llama?, de dónde agarrarse, entonces lo que uno va haciendo es como lo va cortando y va secando hasta dejar a la vista acá todo esto que es la submucosa, y uno sacó completamente la mucosa, como que la va cortando en filet, para de esa manera, ¿sí?, sacar la lesión. Se llaman lesiones de crecimiento lateral. Y finalmente, ¿sí?, uno se puede encontrar en el colon con estas lesiones tumorales estenosantes que toman toda la circunferencia, sangrantes, friables, necrosadas, que son los cánceres de colon, ¿sí? Esto que ustedes ven acá, esta foto se la dejé porque es lo que la doctora tiene que haber mostrado, que se llaman las mordidas de manzana, ¿sí? Cuando uno hace la radiografía, uno va viendo el tubo y ve en un lugar cortado, que es esta imagen que uno ve acá, ¿sí? Tumores estenosantes, fíjense lo que deja de luz colónica, una lesión que toma la mitad o más de la circunferencia de la luz, esa parte es normal, esto es tejido tumoral, lo mismo acá es una gran lesión tumoral que prácticamente obstruye toda la luz, ¿sí? Grandes tumores, estos dos de acá arriba, un pequeño tumor acá abajo, esto da imagen de mordida de manzana, fíjense que está la circunferencia de la totalmente respetada y un pedacito afectado. Y acá en esta foto de la izquierda que la encontré hoy, ¿sí?, es para que ustedes vean una anastomosis. Uno ve el intestino, y esto que está acá es un pedazo de intestino grueso, anastomosado intestino delgado, ¿sí? Y esto ya es otra parte, que bueno, que ya es más complejo, que estos son los procedimientos biliares, en la cual uno entra con otro tipo de endoscopio a lo que llama la papila, que es donde se emboca el conducto el colédoco en el intestino, lo abre, lo corta, y con balones y canastillas, como ustedes ven acá, sacan cálculos. Acá se usa el tratamiento combinado, ustedes ven el cálculo ahí redondo con un estudio radiológico, y si es necesario coloca catéteres, ¿sí?, para drenaje o extendido. ¿Estamos, chicos? Perfecto. Vamos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta con respecto a esto? Cuando estás, No. por ejemplo, haciendo una endoscopía alta, llegas al estómago y ves pólipos, ¿cómo puedes diferenciar si es, por ejemplo, un pólipo, un adenoma, pólipo adenomatoso o un hiperplásico, para saber si tienes que sacarlo o no? No, bueno, mirá, el tema es así, no solamente en el estómago, sino en la mayoría de los órganos pasa lo mismo. Lo primero que te da es la experiencia, ¿estamos? El ojo que uno le va diciendo, pero va a tener buena especialidad que haga, esto me parece. Pero igual el sello, lo que es, lo pone el anatomopatólogo, ¿eh? Entonces, uno el pólipo lo saca, siempre. ¿Estamos? Por ahí no lo sacás en el momento, porque es un pólipo, por ejemplo, si es un pólipo complejo, muy grande, nosotros tendemos antes lo hacíamos, pero en realidad la misma gente del Italiano de Buenos Aires te lo recomienda, y mirá que ellos hacen mucho, de no hacer cosas que puedan tener un mayor riesgo que el habitual en el mismo momento. Por dos razones. Primero, porque vos tenés que informar al paciente, ¿sí?, y al familiar de qué es lo que vas a hacer, ¿sí? Por una cosa que vos me digas, le hago la columna a tal paciente, le hago una gastro, y le encontré un pólipo así, se lo saca y se perfora. El tipo termina ponerle con una colostomía. Vos fuiste a hacerte un estudio de control y terminaste con una colostomía. Todo eso conlleva una cuestión emocional muy importante. ¿No? El paciente tiene que saber a qué. Entonces vos es mejor hacerlo el estudio y decirle, mirá, tenés un pólipo grande, estos son los riesgos, vamos a tramitar ante la obra social tales materiales para disminuir el riesgo de complicación, y se lo sacás. ¿Sí? Y la otra razón por la cual hacemos las cosas en dos tiempos es por una cuestión administrativa. Las obras sociales vos requerís que la obra social te autorice las cosas para devolverte el material y para pagarte honorarios. Si en el hospital necesitas que te lo autoricen previamente para que te entreguen el material. Todo eso requiere una cuestión administrativa. Entonces, si vos querés en el momento, podés tomar una biopsia para que te digan qué tipo de pólipo es, ¿sí? Pero lo que está indicado cuando uno ve una lesión polipoidea es extraerla. ¿Y de qué se trata?
te lo va a decir el anatomopatólogo. Ustedes van a leer en los libros que, por ejemplo, los pólipos de colon te van a decir, si son menores a 5 milímetros, generalmente son hiperplásicos. Bueno, nosotros acá en este centro, más de la mitad de los pólipos menores a 5 milímetros, son adenomatosos. ¿Estamos? Entonces, el ojo más o menos te dice, a eso después le tenés que agregar la definición del equipo que tenés de endoscopía. Hay equipos con mejores definición y equipos con peores definición, y en esa definición es el modelo, la marca, qué tan viejo es, un ejemplo, si el paciente está sucio o no, si en ese momento se te empaña o no la lente, son dos pequeños factores que determinan. Cuando vos tenés una visión óptima con un buen equipo, esa definición te permitiría definir qué tipo de pólipo es. A eso le podés agregar todos estos elementos electrónicos que existen ahora del cromodiagnóstico electrónico, que es apretar dos botones, te cambian las coloraciones y te permite definir si es o no un tipo de pólipo. Ahora, la certeza, lo sacaste y lo mandaste a analizar. ¿Está? Y si te devuelven y si te dicen, el pólipo que sacaste es un hiperplásico, y vos le vas a decir, bueno, quédate tranquilo porque el pólipo que te saqué es bueno, no pasa nada. Y si es adenomatoso, le vas a decir, te tenemos que controlar. ¿Sí? Pero no puedes decirle al paciente, me pareció que era un pólipo que no pasaba nada, vení más adelante. Porque te pasa que vos crees que no tiene nada y después el paciente viene con algo. ¿Estamos? Entonces, por más que no sea, por ejemplo, mayor a 2 centímetros, lo sacás igual. Siempre. El pólipo es un pólipo de baja complejidad, o sea, menor a 2 centímetros, no requiere ningún material extra ni nada por el estilo. Uno lo saca en el momento, ¿sí? Si ve que es un pólipo relativamente fácil de sacar y que no conlleva ningún riesgo en el momento. ¿Estamos? En el estómago, ojo, en el estómago distinto, porque el estómago tiene los pólipos glandulares fúngicos, que son pólipos que crecen en racimos. Son estómagos con un montón de pólipos, donde uno endoscópicamente ya sabe qué es eso. Además, si uno conoce al paciente y ya le sacó pólipos, generalmente siempre lo mismo, y no puede sacarle todo porque tiene miles de pólipos por ahí, pero son todos benignos. Entonces uno le hace una endoscopía cada X cantidad de tiempo, le saca varios pólipos y los manda a analizar. Te avisan que son todos glandulares, bueno, y lo controlás. Profe, con respecto a las úlceras, ¿qué tratamiento pueden hacer ustedes acá? O sea, están los clips, inyección de la sustancia. La úlcera vos no la tratás, salvo vos lo que tratás es la hemorragia digestiva. Claro, la hemorragia, perdón. Sí. Y bueno, en la hemorragia por una úlcera, lo que se usa habitualmente es la esclerosis con adrenalina, y si no se colocan clip. Ajá. Esos son los dos métodos que funcionan en Santa Fe. ¿Sino qué? Clip, que son los brochecitos esos donde vos cerrás, o la esclerosis con adrenalina. Es lo más común y práctico de hacer. Después existen otros métodos que son métodos térmicos y métodos del hemospray, que son unos métodos de contacto, pero son muy caros y acá en Santa Fe no se utilizan habitualmente. Perfecto. Yo, profe, lo del cromodiagnóstico, como es solamente cambiar el modo, ¿se hace siempre o solo cuando tenés que tomar biopsia o ver la extensión de la lesión? Lo hacemos cuando tenemos ganas y dependiendo del apuro y lo que estamos estudiando. ¿Estamos? Generalmente uno hace la endoscopía con buena imagen y cuando tiene alguna duda, lo usa. ¿Está? Pero en la práctica habitual no se usa. ¿Estamos? ¿Vos podrías pasarnos el Power para que nos quede? Bueno, se lo mando por algún mail, no sé.